Y ahora sí. Buenos días. Hoy día vamos a hablar de la psicología integral de la persona y como se adelantó hace unos minutos, es un metamodelo, ¿ya? Esta escuela, por así decirlo, tiene el afán de mirar desde un sitio diferente la psicología, rescatando los aportes de cada escuela que la ha precedido. Dime. ¿No? Desde una perspectiva general, como les mencionaba, tiene el rescate de todo lo bueno logrado por la psicología, ordenado desde una mirada sistemáticamente antropológica del ser humano. ¿Ya? A ver, cuando yo digo que es un metamodelo de psicología clínica, me refiero a que va más allá de los modelos tradicionales, porque no tiene un enfoque de competir con los otros. ¿Se acuerdan cuando veíamos que salió el psicoanálisis, después eran las escuelas conductistas y después salió esta tercera fuerza que fue la teoría humanista? Ya, la psicología integral no nace desde ahí, sino que nace como de mirar desde como una perspectiva como más allá y poder integrar los aportes que cada autor fue descubriendo. Por lo mismo, tiene una vocación integradora. ¿Ya? Y como dije, lo ordena desde una mirada antropológica del ser humano. Por ende, la persona humana toma a la persona humana como el ente más digno en toda la naturaleza. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí? Profe, Uh-huh. esta vocación integradora tiene que ver con eso de poder agrupar o tomar todos los aportes anteriores, ¿cierto? Sí, sí, pero lo hace como con una especialidad en cuanto a que toma una mirada antropológica como base, porque hay una escuela de psicología que es la integrativa, que toma las técnicas de las escuelas y como que le enseña a sus psicólogos, por así decirlo, el conjunto de técnicas para que lo vayan aplicando según la particularidad del caso. Pero le falta como esta patita antropológica a esa escuela. ¿Te respondo ahí? Sí, muchas gracias. Ahora, esta psicología integral tiene tres fundamentos. Como puedan intuir, el primero es el antropológico, el segundo vendría a ser el psicológico y el tercero el ético. ¿Ya? Como les he dicho ya reiteradas veces, es una escuela que no busca competir con sus predecesores. Por eso como que va tomando algunos elementos de forma más integral. ¿Ya? El fundamento antropológico responde a cómo es el ser humano. A ver, si se fijan, el psicoanálisis, el conductismo, las teorías humanistas empiezan hablando del ser humano y empiezan como ahí hipotetizando qué es lo que le podría estar pasando, como por qué no se enferma o qué podría estar pasando, qué complejidad podría estar enfrentando. Pero no se pronuncian certeramente acerca de cómo es el ser humano. ¿Ya? Entendiendo eso, dentro de este fundamento antropológico, hay tres principios. Primero, la persona es sujeto de toda dignidad. Y cuando yo hablo de dignidad, entiendo que la persona es respetado y valorado como un ser individual y social, con sus caracteres y condiciones particulares. ¿Ya? Esto es algo que yo me imagino que vieron como con mucho detalle en Principios de la Naturaleza el año pasado. Desde ahí que se diga que la persona es lo más digno en toda la naturaleza y tiene un valor incuantificable en cuanto a la persona humana. Es decir, que no se puede calcular su valor. Esto que estoy mencionando acá hace que el terapeuta integral, como de la psicología integral, siempre tenga una actitud de profundo respeto hacia el paciente. ¿Ya? Dicho eso, otro fundamento es que adhiera a la mirada del ser humano propuesta por Aristóteles, que sería esta composición hilomórfica, donde está el alma y el cuerpo. No es solo alma, no es solo cuerpo, sino que es alma y cuerpo, así como la forma y la materia. Si piensan en las corrientes que hemos revisado, ¿creen que existe alguna corriente que tomase solo el alma o solo el cuerpo? ¿Cuál y por qué?
Si alguien se anima a responder. Ya, el conductismo solo el cuerpo. Cintia, ¿a qué te refieres con esta perspectiva? ¿Existe un filtro? ¿Cintia? Ya, vamos, ya, creo que eso te lo puedo responder en unas diapositivas más adelante. Ya, y como os decían algunos, claro, el conductismo tomaría solo el cuerpo, porque tiene esto como de estímulo-respuesta. Y quizás hay alguna corriente que tomaría más el alma. Ya, el humanismo, ¿por qué? ¿O qué les hace pensar que el humanismo? Porque se centra en la persona y en cómo está configurada en sí, o sea, cómo es. Ujú. Y si tuviéramos que pensar en la psicología humanista y que se centra en la persona, ¿en qué aspecto de la persona se podría centrar particularmente? En el individuo, o sea, cómo es, con qué está formado, cómo actúa, su conducta, su personalidad, carácter. O sea, Ujú. literalmente es la corriente humanista es estudiar al individuo, al hombre en sí. Claro. Ujú. Entonces, por lo mismo, yo creo que por eso es el alma, que también la tienen que ver, porque el humanismo dice como que sin alma no existe un cuerpo al cual animar, creo que era. Entonces, Ujú. como que el alma y el cuerpo están juntos, no separados, y el cuerpo deja de ser cuerpo cuando el alma, o sea, no muere, sino que, eh, ¿cómo se llama esto? Como que se va del cuerpo y el cuerpo simplemente se convierte en un cadáver. Ujú. Eso, sí, no sé si estoy equivocada, pero Hay hartos puntos a los que le das muy bien. Mira, en el fondo, cuando nosotros decimos que desde la psicología integral de la persona tomamos como la mirada aristotélica, es como con este fin, como que ver que hay alma y cuerpo y que hay cosas que corresponden quizás más al alma, quizás que corresponden más al cuerpo, pero que están insertos en un todo. Pero eso se dice que el ser humano no es solo alma o solo cuerpo. Ahora, las distintas escuelas como que ponen su mirada en distintas como eh, en distintas descripciones del ser humano. Como bien decían algunos, claro, está el conductismo ligado como más a lo corpóreo, con esto de estímulo-respuesta, y el humanismo, si se fijan de alguna forma, habla mucho como de la libertad, de la elección. Y dado que la elección se asocia a la potencia de la voluntad y la voluntad tiene que ver con las facultades racionales, podría llegar a creerse que el humanismo pone más su mirada en el alma. ¿Mm? No sé si ahí está claro un poco. sí, profesor, gracias. ¿Ya? Bueno, y alguien dijo el psicoanálisis de Freud, no sé con qué fin lo mencionó, o cuál era como el razonamiento detrás. Rayen, si nos puedes comentar ahí, ¿qué pensabas? Es que pensé netamente en cómo Freud habla tanto del interior de la persona, el hecho del yo, el super yo, el ello. Pensé que ¿Mm? quizás también se enfocaba mucho en eso, pero en parte igual tiene que ver un poco el cuerpo, porque las manifestaciones
estas tres instancias psíquicas se presentan en el cuerpo. Pero igual pensé que quizás podría fomentarse un poco más el tema del alma, pero no sé si estaría bien, la verdad. Claro, claro que en el psicoanálisis es como divertido porque tienes como toda esta dinámica inconsciente que claro, como no es algo corpóreo material, se puede asociar más al alma, pero al mismo tiempo necesita un correlato que se dé en el cuerpo. Por eso mismo es tan Exacto. importante verlo desde esta composición ilemórfica. Porque así me doy cuenta que ya hay cosas que están más para este lado, cosas que están para este otro, pero que si no tengo el alma y el cuerpo no se pueden dar en la realidad. ¿Mm? Ya bueno, y el tercer punto es que el ser humano es un individuo que forma parte de una sociedad. ¿Ya? De ahí que Aristóteles diga que el ser humano es un animal social. ¿A qué se refiere con esto? Porque si se fijan, un niño siempre nace en una familia, sea la familia que sea, tenga los integrantes que sea, ¿ya? Y esa familia es parte de una sociedad, y se necesita de esa familia o de unos cuidadores en el fondo para estar como insertos en esta sociedad, y gracias a eso podemos crecer y ir aprendiendo. Independiente de lo que aprendamos, vamos creciendo por una cosa como temporal. Y vamos compartiendo con otros. Las guaguas necesitan un cuidador para poder como sobrevivir, pues, porque a diferencia de algunos animales, si uno no le da comida a un niño, el niño no tiene de dónde nutrirse. ¿Mm? Mira, los fundamentos son antropológico, psicológico y ético, y dentro del antropológico están estos que estamos mencionando ahora. Javier. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿dudas hasta ahí? Ya, continúa entonces. Ya, después tendríamos el fundamento psicológico, donde ustedes tuvieron principios de la naturaleza, así que me imagino un poco que revisaron los grados de vida y se dieron cuenta que existían distintos niveles. En lo que podríamos considerar de alguna forma más simple, tenemos como el nivel de la vida vegetativa, después el sensitiva y el racional. ¿Ya? Ético, Karim. El grado de vida vegetativo tiene algunas potencias asociadas que comparte con el grado de vida sensitiva. Y el grado de vida sensitiva tiene algunas potencias asociadas que comparte con el grado de vida racional. Ahora vamos a pasar a ver cada uno de ellos. Entonces, entendiendo que nosotros estamos aquí revisando lo que es la persona, existirían ciertas facultades vegetativas a la base, que corresponden al crecimiento, a la nutrición y a la reproducción. Esas tres potencias, si se fijan, tienen relación como con una parte más orgánica, que incluso podríamos llamarlo un enfoque más médico. Y por ende, como me imagino que deben intuir, quizás corresponde más al área como de la psiquiatría tratarlo. Sin embargo, como psicólogos es súper importante como estar notificados de lo que está pasando entre esas facultades. Porque no es lo mismo una persona que llega a la consulta y que puede tener como algún tema como de enfermedad médica, a una persona que tiene una salud médicamente, como orgánicamente hablando, como es más estable. ¿Ya? Dicho eso, después estarían las facultades sensibles. Por ejemplo, fíjate una persona que llega a consultar porque se ha sentido como medio bajoneada, ¿ya? Ahí es súper importante, por ejemplo, hacer una aproximación a si existen problemas en la tiroide, por ejemplo. Un problema en la tiroide como psicólogo no lo podemos resolver. Necesitamos que esa persona vaya a un endocrinólogo, se haga algunos test y desde ahí ya podemos empezar a revisar si está pasando algo más. ¿Te respondo, Javi? Ya. Entonces, ahora sí voy con las facultades sensibles. Las facultades sensibles parten
desde los sentidos externos, que serían la vista, el olfato, el oír, el tacto y el gusto. Como bien dije que somos unión sustancial de alma y cuerpo, al estar insertos en esta realidad, nuestra forma de conocer tiene que ver como más desde lo material. Por ende, nos enteramos de las cosas, o somos notificados de las cosas por medio de la materia, y para la materia tenemos que ver con nuestros sentidos. Estos sentidos externos, por así decirlo, son integrados por el sensorio común. Por ejemplo, no sé, que tengo a mano. Esta taza. Yo puedo ver la taza y darme cuenta que tiene un color, puedo tocar la taza y darme cuenta que es de loza, ¿no? Puedo oír que suena al tocar con mi anillo, y todos estos como conceptos los voy acuñando en mi sensorio común. De ese sensorio común, gracias a mi imaginación, puedo sacar una imagen, que es la imagen que luego voy a tener en mi memoria, ¿ya? Y por ejemplo, tengo esta taza, podría tener otras tazas y voy a ir asociando como esta seguida de imágenes al concepto de taza, ¿ya? Pero ese concepto de taza no se mide en la facultad sensible, sino que se mide acá, en la facultad racional del entendimiento. Ahora, como les estaba diciendo antes de pasar al otro punto, tendríamos los sentidos externos que se integran en un sensorio común, del cual se toma una fotografía que es almacenada en la memoria, ya como una especie de grabación, y de esta memoria se puede desprender un juicio de la cogitativa, que tiene que ver respecto si considero lo que tengo al frente como nocivo o conveniente. Estas facultades sensibles tienen relación con el conocimiento, por eso, de cierta forma, aparte de ser sensibles, son cognoscitivas. ¿Sí? Bien. Profe, no entendí eso. Perdón. ¿Qué parte no entendiste? Es que esta parte es complicada, por eso me detuve. Lo cognoscitivo con el entendimiento, lo positivo con la voluntad y así. Me enredé. Ya. Déjame terminar de explicar los otros puntos y veo si ahí te respondo o si lo explicamos más lento, ¿ya? Ya, súper. Ya. Entonces, hablamos primero de las facultades vegetativas, que para este análisis, que ya es como más propiamente psicológico, vamos a dejar un poquito de lado. Después estaba hablando de las facultades sensibles, donde estarían estas que están aquí escritas, y además de estas estaría la afectividad. Y la afectividad se divide como en concupiscible e irascible. Después tenemos las facultades racionales, donde estarían el entendimiento y la voluntad. Los sentidos externos, el sensorio común, la imaginación y la cogitativa, o sea, la memoria y la cogitativa, tienen que ver con el conocimiento, con cómo conozco yo las cosas, ¿ya? Pero todo este conocimiento se da bajo una razón más particular, porque es mediante lo que yo vi, mediante lo que yo toqué, mediante lo que fui integrando, mediante las imágenes que fui almacenando, ¿ya? Pero esto está subordinado al entendimiento, porque es el entendimiento lo que me permite a mí generar el concepto. Por eso yo les ponía el ejemplo como de esta taza, ¿ya? Esta es una taza, pero yo para entender que es una taza, aparte de haberlo visto con mis facultades sensibles, tengo que haberlo entendido desde mi entendimiento, ¿ya? Por eso acá yo les pongo cognitivas, porque tienen que ver con conocer. Por este otro lado está la afectividad, que es un apetecer, una tendencia a. El concupiscible tiene que ver más como con el deseo, con el querer netamente tal, y el irascible con el resistir. El concupiscible ve lo bueno y lo malo en cuanto a absoluto, en cuanto a lo que es, y el irascible en cuanto como a qué tan difícil puede ser alcanzarlo. ¿Ya?
Y la voluntad también es un tender, pero es un tender más racional. Por eso estas son apetitivas. No sé, Francia, ahí te queda más claro. Profe, pero lo apetitivo que está traducido en la voluntad Ujú. va en relación con la afectividad, ¿o no? Sí y no, porque la voluntad es como el tender racional en el sentido de que me permite elegir. ¿Ya? La afectividad tiene que ver más, si quieres decirle de alguna forma, con la emoción, con la pasión misma. Ah, ya. ¿Ya? Ok. Entonces, en el fondo, después vamos a ver cómo se integran estos dos puntos. Y la cojita. Sí, ya ahí Juan Pablo respondió el tema de la cogitativa que yo también quería responder. ¿Ya? Este esquema, por así decirlo, de las facultades racionales es vital para entender el psiquismo y es vital para entender la psicología integral, porque si se fijan, las distintas escuelas como que van tomando ciertos puntos de este esquema. Javiera Garrido. Entonces, sí, lo que yo no entiendo es lo último, eso de las facultades racionales, la voluntad y el entendimiento. ¿Esas se ven igual por separado, como usted le explicó, sí, pero o se ve todo en conjunto? Porque no entendí cómo la relación de esto del entendimiento y la voluntad apetitiva y lo otro. Mira, respondiendo a tu pregunta, si se fijan, si yo digo en un principio como fundamento antropológico que somos cuerpo y alma, significa que de alguna forma u otra todos estos conceptos de aquí se relacionan. ¿Ya? Ahora, yo los pongo de esta forma porque uno va notificando al otro y al mismo tiempo uno necesita al otro. Por ejemplo, yo necesito estar resuelto en cuanto a mis facultades vegetativas para preocuparme de estas facultades sensibles. Y dependiendo como también del equilibrio de estas, puedo ver cómo se están dando mis facultades racionales. Pero al mismo tiempo son las facultades racionales lo que ordenan las facultades sensibles. Cuando veamos el concepto de salud psíquica y enfermedad psíquica, eso podría quedar más claro. Ya. Pasemos a los fundamentos éticos. Desde los fundamentos éticos, se cree que hay una dirección que perfecciona al hombre y podría haber muchas que lo deshumanizan. ¿Ya? En el fundamento ético también se distinguen tres puntos: la armonía intrínseca, la armonía extrínseca y la armonía con los demás. En el primer punto, que sería la armonía intrínseca, que tiene que ver como con la armonía de mí mismo, de mí hacia mí, por así decirlo, se darían las estructuras de acción. La primera tiene que ver con que uno actúa o uno se organiza por razón y con afecto, es decir, por la razón, por lo que entiendo desde mi facultad racional, pero con mi facultad sensible. ¿Ya? Es decir, que la persona actúa similar a como piensa. Después tendría la estructura de acción de la continencia, que también se actúa por razón, pero ya no es con afecto, ahora es contra el afecto. Es decir, por razón, pero contra lo que dice la facultad sensible, la afectividad. ¿Ya? Esto es como cuando uno sabe que tiene que hacer algo, pero como que no lo quiere hacer mucho. Por ejemplo, no sé, pues pasa mucho cuando uno tiene que hacer un trámite temprano, no sé, tengo que ir al banco. Yo sé que tengo que ir al banco, que es importante que vaya al banco porque es mi trámite, es mi responsabilidad. Pero la verdad hace frío, está nublado, como que la camita está más calentita, como para qué voy a ir. ¿Ya? Y ahí se da como una especie como de conflicto. Pero mi razón
lo ordena mi afectividad y yo me levanto, aunque sea como con lata, y logro ir al banco y hacer lo que tengo que hacer. ¿Ya? Después tendríamos la estructura de acción de la incontinencia, que aquí ya cambia un poco, porque se actúa por afecto y contra la razón. Es decir, que mi afectividad va en contra de mi entendimiento. Esto es como, si quieren verlo de alguna forma, podría ser como un actuar por impulso. ¿Ya? La persona sabe que no debería estar haciendo lo que está haciendo, pero aún así no lo deja de hacer. Y después viene la culpa. Si pongo el ejemplo anterior como del banco, es como ya, ok, tengo que ir al banco, no quiero ir al banco, o sea, tengo que, pero me da lata, pero ¿sabes qué? Ya en verdad puedo ir mañana al banco. Y la persona no se levanta, pues se queda acostado y como que por un minuto está súper tranquilo con su decisión porque está calentito, está feliz, pero después empieza, pucha, pero si hubiese ido hoy, mañana podría hacer otra cosa. Y empieza como esta como sensación de culpa, de por qué hice lo que hice. Porque en el fondo me dejé guiar por mi tendencia, como por lo que quería, no por lo que me dictaba la razón. ¿Ya? Y la última estructura de acción tiene que ver con el vicio, donde se actúa también por afecto, pero ahora con razón. Es decir, que ya no tengo como esa culpa, sino que ahora mi razón incluso justifica mi actuar. ¿Ya? Si yo tengo estas estructuras de acción y menciono que se cree que hay una dirección que perfecciona al hombre y muchas que los pueden deshumanizar, ¿cuál creen ustedes que perfecciona al hombre? La virtud. ¿Cómo era? Sí, la virtud. ¿Qué cosa, Karin? Es que no entendí bien lo que al final, la frase. Uh-huh. Ya, yo les decía que si hay una dirección que perfecciona al hombre y varias que lo deshumanizan, ¿cuál podría estar perfeccionando al hombre dentro de estas estructuras de acción? Y ahí dijera la virtud. ¿No? Ya, eso sería como la armonía intrínseca, como la armonía conmigo. Después vendría la armonía extrínseca, que tiene que ver con la realidad, con cómo yo me enfrento a la realidad. ¿Se acuerdan cuando veíamos a Kemper y su estructura de personalidad? ¿Ya? ¿Se acuerdan como de cuando pensaba ahí un poco como en el juicio de la realidad? ¿Ya? Hay personas que se relacionan con la realidad entendiendo que no todo es tal como yo lo percibo, que hay cosas que son más objetivas, que hay cosas que son más subjetivas. Y desde ahí yo puedo decir que tengo como una actitud más madura. ¿Ya? Porque distingo lo que es real de lo que no, lo que es posible de lo que en realidad no es tan posible. Veo en el fondo las virtudes y los defectos. Y luego tendría la armonía con los demás, que tiene que ver como con los lazos que voy formando, con el compromiso de llegar a una verdadera amistad con los demás para ser feliz. Ahora, yo les comentaba respecto a la estructura de acción, cuál podría ser la dirección que perfecciona al hombre, pero la realidad es que la armonía intrínseca lograda no se logra solo por sí misma, sino que tiene que también tener una armonía extrínseca y una armonía con los demás. Y acá es como donde Aristóteles igual plantea que en el fondo la cumbre de la vida del virtuoso se relaciona mucho con la amistad. Ya. ¿Dudas hasta aquí? Ya, súper. Como ustedes saben que a mí me gustan mucho los esquemas, le hice este pequeño esquema como llamo. Entonces tendríamos la psicología integral de la persona, que tendría los siguientes fundamentos. Antropológico, refiriéndose a la persona como
sujeto de toda dignidad, la idea aristotélica del ser humano, al ser humano como un individuo que forma parte de una sociedad. Después tendríamos los fundamentos psicológicos, donde se distinguen distintos grados, facultades y operaciones, y se desprende que para que existe un orden, la dimensión racional tiene que gobernar políticamente sobre la dimensión sensitiva. Políticamente entendiendo que no gobierna como de forma déspota, como no desde lo imperativo. Por eso es por razón y con afecto, desde la virtud, porque escucha el afecto, pero lo ordena desde la razón. Y después tendríamos el fundamento ético, donde estaría la armonía extrínseca y la armonía con los demás. ¿Sí? Sí, profe. Ujú. Profe, Ujú. la psicología integral entonces no considera un ámbito como biológico de la persona. Sí, pero eso es lo que yo les mencionaba eh, que estaría un poco ligado a las facultades vegetativas. Por eso yo te digo que es como importante, no es nuestra prioridad, pero es como importante visualizar. Claro, pero no es como un punto aparte, como un fundamento Es que está biológico. dentro del fundamento psicológico si lo ves de alguna forma. Cuando estudias las potencias y los grados de IA, como que Claro, se va completando desde ahí. claro. Sí, entiendo. Complementando, ¿Profe? complementando justamente por eso que en la escuela de psicología hay tantos ramos biológicos y de psicofármacos y cosas así que en muchas escuelas de psicología no se abordan, porque efectivamente, digamos, para poder entender a la persona humana hay que entenderla de manera integral, completa, y eso implica entender que hay una dimensión biológica que claro, no es la dimensión más alta ni es el núcleo, por así decir, de la persona, pero sin duda es constitutivo de la persona. Ujú. Sin duda hay que conocerla y hay que entenderla, visualizarla, como decía profesora Macarena. De hecho, como psicólogos siempre tenemos que estar pensando qué podría estar pasando a nivel biológico también en el caso de los pacientes. Más todavía cuando hay algún tipo de sospecha de alguna causa orgánica detrás de algún malestar psíquico. Así que tiene mucho sentido visualizar esta dimensión vegetativa. Si bien el psicólogo no va a ser el experto en el asunto anatómico biológico, para eso van a estar los médicos, el psiquiatra, que son mucho más expertos. Yo no tengo los dotes actorales de los otros profesores, pero ¿qué podrá estar pasando por ahí? ¿Qué será ese sonido? Ya vamos a hacer el momento Menti.
¿Están preparados para el momento Menti? No, profética. Profe, espera un poco, por favor. Los que no puedan responder por la plataforma Menti, pueden escribirme a mí por interno en el chat de Zoom, las respuestas, ¿ya? Y eso sí se considera participación en esta actividad. Por si tienen problemas técnicos. Vamos a dar 30 segundos más para que se puedan ir uniendo. Profe, espérenme, estoy poniendo mi nombre. Ya. ¿Están listos? Vamos a empezar. No. Recuerden que pueden responder por el chat de Zoom. Recuerden que seguimos usando el número de alumno y no el root aún. Ya. Vamos a la primera pregunta. ¿Están preparados? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? Muy bien. La que no corresponde es el fundamento moral. Dame la otra sí están, sí corresponden a la psicología integral de la persona. Así que ahí ojo a los que anotaron filosófico o ético o antropológico. Tengo dudas, profesor Sí. Nicolás. ¿Sí? Creo que hay dos respuestas correctas. ¿Ético moral? No, filosófico, No. digamos, tampoco corresponde. Ah, es verdad, era psicológico. Psicología. Sí, tienes toda la razón. Sí, tuve un error, un acto fallido se llama. Sí, exactamente. Los que anotaron filosófico y moral están en lo correcto. Gracias por la corrección. Y si quiero ser más polémico, Antropológico. en cierto modo lo moral está comprendido en lo ético. Es cierto que el nombre no es moral, de acuerdo, es correcto. Pero lo moral dice relación con el bien y el mal, y lo ético también. Entonces, en cierto modo, lo moral podría estar comprendido en lo ético, digamos, como en espíritu. Obviamente la palabra moral no forma parte de las tres fundamentos propuestos. En ese sentido está bien hecho, ¿eh? Sí, pero Démosla. filosófico también es incorrecto. Pero no se preocupen.
esto no les afecta en su nota de participación. Vamos a la segunda pregunta. Qué buena. Ya. Estaba, estaba difícil. Ya, es cierto que entre los fundamentos antropológicos estaba la persona como sujeto de toda dignidad. Bueno, la consecuencia clínica de eso es que uno tiene que tener una actitud profunda, de profundo respeto hacia el paciente. Y la otra pregunta, esto, el trabajo con el cuerpo y alma de la persona tiene que ver con lo ilemórfico, ¿no es cierto? Y esta pregunta la puede tal vez aclarar Juan Pablo. Esta es muy buena porque recordemos que la psicología integral de la persona es un metamodelo que no compite ni anula la psicología anterior. ¿Qué es lo que significa metamodelo? Que, por así decir, va más allá. Por así decir, si los modelos psicológicos son como ciudades, la psicología integral de la persona busca ser como el país. En ese sentido, hay un espacio en la psicología integral de la persona para el esquema que propone Freud, para el esquema que propone Rogers, Maslow. Hay un espacio para lo que tiene de útil y verdadero el conductismo. Todo tiene un lugar en este país. Entonces, importante eso, o sea, la psicología de la persona no es contraria a la psicología humanista, por ejemplo, sino que va a salir como a rescatarla y a ubicarla dentro de este plano antropológico. La aceptación incondicional del paciente es fundamental, porque sin duda implica un grado de compromiso y de rescate de la dignidad de la persona, ¿cierto? Ahora, Nicolás, el profesor, de manera muy clara, agregó la palabra acto, porque una cosa es la aceptación incondicional de una persona y otra cosa es aceptación incondicional de los actos de una persona. Son dos cosas distintas. Yo puedo aceptar incondicionalmente que tú existas y puedo celebrar que tú seas y que tú existas y que vivas, pero quizás no puedo celebrar cada uno de tus actos, especialmente cuando tú te equivocas o cuando haces algo que incluso te hace sufrir. Entonces, eso no. O sea, como la psicología integral de la persona tiene un fundamento ético, eso quiere decir que hay una idea de que hay cosas buenas y malas, no da todo lo mismo. Esto también es importante. De repente, en la mirada postmoderna hay una sensación como de que todo está permitido, todo está bueno, todo da lo mismo, todo es correcto. En la psicología integral de la persona se reconoce que todos, digamos, son libres de hacer lo que quieran, pero no todos los actos son lo que favorece la salud psíquica de uno y de los demás. Hay una dirección ética. De ahí que los actos puedan ser cuestionados. Atención, cuando digo cuestionados no significa que el psicólogo le dice al paciente eso que hiciste está mal. Digamos, eso suena como un papá, una mamá. Digamos, el psicólogo no es papá ni mamá. En ese sentido, no anda corrigiendo al paciente y no le oye, eso que hiciste está mal. Pero le cuestiona, por ejemplo, oye, ¿y eso que hiciste, qué opinas tú de eso? ¿O cómo se relaciona eso que hiciste tú? Por ejemplo, esta chica con la que estás saliendo, ¿cómo influirá eso en tu matrimonio? Uno como psicólogo puede hacer preguntas para que la persona se cuestione a sí misma y se pregunte. No es que el psicólogo ande diciendo, oye, eso está mal, o eso está bien. Ningún paciente va a la consulta para que le digan que está bien o que está mal lo que hace. Entonces,
para no enredarnos, hay que distinguir entre lo que significa una actitud positiva hacia la existencia del paciente versus una actitud que puede ser cuestionadora hacia los actos, que no es lo mismo que el paciente o que la persona. ¿Me explico? Perfecto. Gracias, Juan Pablo. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Como la profesora Macarena explicaba también en sus esquemas, la afectividad en general y la afectividad irascible o concupiscible corresponden a las facultades sensibles de la persona. No sé si hay algún otro comentario para aclarar más el punto. Perfecto. Seguimos entonces. Buena. Buenísimo. Ya, entendieron perfecto el concepto de incontinencia. Uno se mueve por el afecto y contra la razón. Ahí los demás, ojo, porque puede ser complejo este orden, puede ser confuso, pero recuerden que como uno se mueve por afecto o por razón, y con o contra el afecto o la razón, van dando pie a las estructuras de acción que propone la psicología integral de la persona. Profe, tengo una duda. Esto de que sea por afecto y contra la razón en un fundamento ético, ¿quiere decir como que la persona actúa como de forma impulsiva? ¿O como en contra de la razón? ¿A qué se refiere con eso? Perdón, ¿me hace la pregunta de nuevo? Profe, que por afecto y contra la razón tiene que ver con que la persona actúa como de forma impulsiva. Es que es como más que impulsiva. A ver, si tenemos como una parte más sensible, como más querer, como no sé, pues yo quiero comer chocolate, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto otro, y tenemos una parte más racional que trata como de guiar esa afectividad. En la incontinencia, como que prima el afecto. Por ejemplo, no sé, si estamos acá y yo digo, ay, quiero comer chocolate, y yo sé que no debería estar comiendo chocolate si estoy dando una clase, como que no puedo resistirlo, por así decirlo, y me como el chocolate igual. Y después voy a pensar en que la clase está grabada, en que estoy como con 80 personas acá y como que no me voy a sentir bien pese a que como que me comí el chocolate que me quería comer. Sí, entiendo perfectamente. Claro. Es como que la fuerza Buenísimo. del afecto es tan fuerte que como que tu razón como que no alcanza como a decirle ya, pero espérate. Como guiarla, sí entiendo, se deja llevar completamente por un afecto. Claro. Ya, profe, súper. Genial. Entonces vamos a pasar ahora a el orden de los ganadores. Chile campeón. Muy bien. Y ahí el cangrejo fue el ganador, pero recordemos que hubo una pregunta que nos equivocamos, así que esto no es lo oficial, pero felicitaciones al cangrejo, a María José.
Bueno, muchas gracias por responder las preguntas. Ujú. Así que eso, yo haría un recreo ahora. No sé si de 10 Profe, 15 minutos. ¿Mm? antes de que se fuera al recreo, quería hacerle una pregunta. Pregunta. ¿Cómo se integrarían todos estos conceptos que estuvimos viendo como en algún caso clínico como para poder analizarlo? ¿Cómo es? Ya veamos esa pregunta a la vuelta del recreo, entonces, o al final, porque así puede servir como integración a todo lo que hayamos visto en la clase. Ya, profe. ¿Ya? Profe, Así que, disculpe, un ¿Mm? detallito. ¿En quién fundó en esta escuela? Yo voy a decir que a Juan Pablo Descarante que responda por favor esa pregunta. ¿Y quién fundó la psicología integral? A ver, la psicología integral de la persona, digamos, surge de una inquietud de varios psicólogos en el mundo que, que sienten lo mismo que le pasó como a la segunda y tercera fuerza, que es como lo que haya estado aquí no nos llena, hay algo que falta, no nos cuadra que, por ejemplo, que llegue un psicólogo, psicoanalista, diga lo que Freud dijo es verdad, después llega otro humanista, no, la verdad es esta otra, después llega un cognitivo conductual, no, la verdad es esta, después todos se den la mano y se vayan como que son amigos. ¿Cómo? Son las tres verdades igual de verdaderas, pero si Roger se contradice con Freud, entonces, ¿qué? Y pareciera como hay como una especie de contradicción que, como que nadie estaba interesado en responder o resolver. Junto con esto, un interés en el rescate de los aspectos psicológicos que hay en la tradición filosófica, por así decir, ¿cómo va a ser posible que antes de Freud o antes de Pavlov nunca a nadie se le haya ocurrido escribir acerca de psicología? Es una locura, o sea, es como que se descubrió un mundo nuevo que nunca nadie había dicho nada. Entonces, en ese sentido, eh, muchos psicólogos se ponen a rescatar lo que hay de psicológico, por ejemplo, en autores como Aristóteles, Agustín y Santo Tomás. Eh, Diría que uno de los pioneros es Martín de Chavarría, en España. Y un poco, él hace la primera síntesis de lo que podríamos llamar como una traducción de la psicología contemporánea a un lenguaje de psicología más integral o, o más como a una filosofía más amplia, realista. Posteriormente, Klaus Droste, el antiguo digamos, el fundador de la Escuela de Psicología de la Finis, quien fue alumno de Martínez Chavarría en el doctorado, digamos, también adquiere esta visión y creo que tiene la gracia, Klaus Droste tiene la gracia de que aterriza estos conceptos hacia la clínica, porque Martínez Chavarría es más bien teórico, más bien antropólogo, filósofo, psicólogo, pero no clínico. Klaus hace la aplicación a la clínica y al alero de Klaus se empieza a formar un conjunto de psicólogos alrededor de la Finisterrae, quienes también, digamos, hemos tenido la oportunidad de estudiar, entre los que se encuentra Benjamín Suazo, Daniela Castro, la Carolina Barriga, yo mismo, Pablo Verdier, quien también venía como buscando esto mismo desde hace mucho tiempo atrás, y se va formando un grupo de psicólogos donde esto empieza como a reunirse y yo diría también como buscando mucho puente, buscando mucha reconciliación de la psicología, y se escoge este nombre, Psicología Integral de la Persona, acá en Chile, para dar cuenta de esta orientación que es integradora, que partiendo de una base antropológica o filosófica más amplia, permite integrar los modelos anteriores rescatando lo mejor que hay de ellos. Y esto se empieza a desarrollar cada vez más psicólogos aquí en Chile se interesan por esto, y se forma el Magíster en Psicología Integral de la Persona, donde ya se está haciendo una segunda promoción, siempre en la Finis.
Y empieza a ocurrir que muchos otros psicólogos, quienes también estaban en una búsqueda parecida, al ver esto dicen, esto es lo que yo estaba buscando, y rápidamente se integran a esto. Y bueno, a nivel mundial hay otros psicólogos que también están haciendo algo parecido, pero con otros nombres. Algunos le llaman psicología atomista, otros le llaman psicología personalista, que no es exactamente lo mismo, pero hay algo en común, en el fondo, la idea del rescate de lo antiguo combinado con lo nuevo para una mirada más completa, sin desechar nada. Entonces, claro, como nombre, Psicología Integral de la Persona es principalmente en Chile, principalmente en la Universidad Finisterrae. Y por lo que ustedes están viendo también, es una psicología que está en desarrollo. No es como un modelo psicológico que ya se cerró, que está como listo, dado. Está en desarrollo, está en crecimiento. La escuela de psicología, el magíster de psicología de la persona, están buscando que haya un interés como por ampliar la mirada de la psicología integral de la persona y por seguir avanzando. Y en ese sentido, alumnos, si alguno de ustedes se siente interesado o inclinado a esta manera de ver la psicología, hay espacios para innovar, para proponer, para crear. ¿Cierto? Esto no es como una especie de gueto cerrado, sino que es una oportunidad de investigar a la luz de estas coordenadas que hemos visto hoy día, para seguir investigando y seguir conociendo al ser humano. Así que también quedan cordialmente invitados a, digamos, a sumarse, a participar de esta mirada. Eso. Eso, entonces vamos a un recreo hasta las 10:10 y nos vemos de nuevo. Profesor, espere, una consulta. ¿Mm? ¿Cómo uno podría ser parte así como de la investigación de la psicología integral de la persona? Hay muchas posibilidades. Bueno, una es que te integres como ayudante en alguna de las ayudantías que son más de investigación. Hay ramos donde las ayudantías están diseñadas como para investigar o para avanzar en el sentido de la ciencia, más que en ayudantías de hacer clase, por así decir. La otra es que, digamos, personalmente te vayas formando, vayas leyendo, te vayas acercando a alguno de los profesores para ir formándote de manera que cuando salgas de la carrera ya tengas como algo mucho más establecido. Y por supuesto todo lo que puedas estudiar después de eso, diplomado, magíster, como la profesora Macarena que está haciendo el magíster de la psicología integral de la persona, todo eso son también maneras válidas de sumarse. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias. Y ahora sí. Ya nos vemos en 10 minutos entonces.